esperanza está en ti, toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz. Dile una vez más, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz. Una última vez, díselo. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, mi Dios, a ti, Jesús. Tú eres la luz. Tú eres Jesús el Mesías. Señor, recibe gloria, honra, alabanza, Señor, de nosotros tus hijos, Señor. Bendice tu palabra. Santo Espíritu, bendícenos, Señor. Háblanos, Padre, danos corazones humildes, Señor. Danos entendimiento, Padre. Que no salgamos de aquí sin entendimiento, Padre, de lo que tú quieres hablarnos, Señor, y toca nuestras vidas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tomen su lugar y pueden tomar su Biblia. Ya estamos en la epístola de Judas, ¿verdad? Seguimos en esta encomienda de predicar todo el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis. El Señor dijo que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138. Él nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lucas 21. Segunda de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. De modo que solo hay dos opciones: o es la palabra falible, cambiable y mentirosa del hombre, o es la palabra incambiable, infalible de un Dios que no miente y que es verdadero, que ha puesto su verdad y su revelación en estos 66 libros, mis hermanos. Entonces, llegando capítulo a capítulo, versículo a versículo, yendo por cada uno de ellos, hemos llegado a este penúltimo libro de la Biblia, la carta de Judas, una de las cartas más pequeñas junto con segunda, tercera de Juan y Filemón, escrita entre el 68 y 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Una epístola dirigida a la iglesia de Jerusalén, conformada mayormente por judíos convertidos. ¿Quién era Judas? Ya lo hemos visto, hermano de Jacobo, ambos hijos de José y María, medios hermanos de Jesús, quien era hijo de María en la carne, en su naturaleza humana, pero hijo de Dios en su naturaleza divina. Y bueno, tenemos siempre que recordar el contexto, porque el contexto en la Biblia lo es todo para tener una buena interpretación, ¿verdad? Judas nos escribe para recordarnos acerca de la apostasía que ya invadió la iglesia, ¿no? Pedro nos dice que vendría, que cuidáramos esto porque iba a venir en el futuro. Segunda de Pedro 1:3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso nos dice Pedro, vendrán. Pero Judas nos está diciendo, ya están aquí. Los lobos vestidos de oveja están instalados en la iglesia, y no nos explica acerca de sus doctrinas, pero nos enseña a poderlos identificar. ¿Cómo? Denuncia su carácter, su conducta y los deseos que hay muy en el fondo de estos falsos maestros apóstatas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Es difícil a veces poder identificar uno de ellos, pero Judas nos enseña y nos prepara para el peligro más grande de nuestros últimos tiempos, el cual estamos viviendo, que es la apostasía, la deserción de la fe, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ya lo vimos, aquellos que conocieron en algún grado la verdad, pero voluntariamente se niegan a amarla, deciden no creerla, se entregan a sus pecados, a sus deseos, se deleitan en el mal, y Dios los abandona a sus deseos y definitivamente los entrega a la mentira. Ahora,
Algo muy importantísimo es que Judas nos enseña que el mayor peligro no está fuera de la iglesia, sino dentro, ¿verdad? No aquel que habla de los ovnis o de filosofías raras, no, dentro de la iglesia, porque el problema es que un falso profeta o un apóstata abandona la verdad, pero motivado por sus deseos pecaminosos, buscando lo propio, ¿verdad? Buscando poder, atención, cómo sacar provecho, no abandonan la iglesia. Y controlados por Satanás, la abusan, la lastiman, la confunden, la dividen y producen mucho daño. Ese es el peligro más grande dentro de la iglesia. Y lo que está haciendo Judas es eso, desenmascarar a los ángeles de luz, a los ángeles de tinieblas vestidos de ángeles de luz, a los servidores de la injusticia vestidos de servidores de injusticia, de justicia, perdón, quienes ofrecen un falso evangelio, ¿verdad? Una falsa esperanza, el aquí y el ahora, una falsa salvación. Y eso es de impacto eterno, porque hablamos de perdición eterna. Y estos apóstatas se disfrazan de pastores, maestros, ¿verdad? Ofrecen la puerta ancha, el camino espacioso, doctrinas mundanas, ¿verdad? Que parecen espirituales, pero como dice la palabra, son lobos vestidos de oveja. Y es fuerte lo que escuchamos en Judas, pero es importantísimo porque es muy dañino. Una falsa doctrina es muy dañino, un falso maestro. Otra vez lo repito, hablamos de cuestiones de eternidad, ¿verdad? Y bueno, este último libro de Judas, ¿verdad? Este penúltimo libro de Judas en la iglesia es este llamado a despertar, mis hermanos, a no jugar a la religión, a saber diferenciar, a meternos en la palabra para no quedar engañados y confundidos. Y bueno, ¿de qué nos ha hablado Judas? Nos enseñó que en Cristo estamos seguros, ¿verdad? Que no debemos temer, pero sí debemos contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque falsos maestros están ya internados, infiltrados en la iglesia, ¿verdad? Aprendimos que es de vital importancia no quedarnos a la mitad, no ser aquellos que sí creen, sí entienden, sí conocen, sí medio le dan, pero no dan un paso de una completa fe al Señor. No se comprometen fielmente al Señor, sino siempre están en la orilla, ¿no? Ese es un camino muy directo hacia la apostasía, ¿no? Y nos enseña también la importancia de no quedarnos con información, de no tener una religión, sino de entregarnos al Señor y quemar todo puente que queda atrás, ¿verdad? Vimos su táctica, su destino, y vamos a hablar acerca de eso. Vimos 3 ejemplos en 3 pueblos distintos, bueno, 2 pueblos distintos y los ángeles apóstatas. Y el día de hoy vamos a continuar con esta hermosa carta de Judas y nos va a seguir hablando de estas personas. Se va a poner todavía más fuerte, ¿no? Y nos va a mostrar su verdadero rostro de estas personas, ¿verdad? Y es bien importante para nosotros, para que no pensemos, pues está hablando de quién sabe quién allá, de otros. No, es muy importante, en primer lugar, ver estas características y no justificarlas, porque a veces como que vemos al predicador tal famoso y como que decimos, no puede ser, no hizo esto, no debe haber pasado. O escuchamos que el pastor o el pastor aquel cayó en adulterio, cosas por el estilo, y decimos, no, algo está mal. No, es muy importante no justificar esto. Es bien importante denunciarlo, ¿verdad? Y si la vemos en nosotros, alguna de estas características, necesitamos también reconocerlo, arrepentirnos, ¿verdad? Y dejar que el Señor nos limpie de toda maldad. Es bien importante esto, mis hermanos. La aplicación de esta carta tiene que llegar a nosotros. Ahora, Judas va a continuar hablándonos de su carácter, su conducta. Y otra vez nos va a dar 3 ejemplos más, ¿verdad? Pero esta vez no van a ser de 2 pueblos y los ángeles, sino de 3 personas, ¿verdad? En quienes vamos a ver también el terreno y el camino que lleva a la apostasía. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, Los apóstatas y el camino a la apostasía, parte 2, ¿verdad? Vamos a darle lectura, vamos a estudiar los versículos del 8 al 11. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen y como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Señor, bendice tu palabra, Padre. Dame sabiduría para poderla transmitir, Señor, y
danos corazones, Señor, para recibirla. Y bueno, en primer lugar, vamos a hablar otra vez. Dice el primer verso: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, checa eso, subraya, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mi primer punto es que son gente engañada por sus propias mentiras, ¿verdad? La frase no obstante, de la misma manera, es que Judas está comparando estos apóstatas con los ángeles apóstatas y con Sodoma y Gomorra, o sea, lo está poniendo en el mismo nivel, ¿verdad? Igual que ellos, estos apóstatas están cegados por sus deseos, están entregados a su pecado, a vicios contra naturaleza. Y bueno, como te decía, es difícil a veces creer palabras tan duras, porque tú dices, puede ser que esta gente sea consciente de su condición y sean mentirosos profesionales. O la otra opción es que también quizá estén autoengañados, porque es verdad, ¿no? Algunos se han engañado tanto que ya creen sus propias mentiras y ya perdieron la realidad de las cosas. Y están consumidos por orgullo y le llaman espiritualidad y no se dan cuenta. Mira cómo los llama, estos soñadores. Soñadores es la palabra en un pniasomai, ¿verdad? Que significa tener sueños, visiones, alguien que es dado a soñar o tener visiones, ¿verdad? Y la Biblia siempre usa ese término de una manera negativa. En otras palabras, siendo gente, como ya lo vimos, que no tiene su autoridad en la escritura, sino más bien los sueños que supuestamente Dios les da, ¿verdad? Han creído tanto sus mentiras que ellos creen que estos sueños, en estos sueños es como Dios les habla a ellos, de una manera personal. Y son arrogantes en presumir que toda la revelación que Dios dio a través de 6,000 años en su palabra, en estos 66 libros para la iglesia, para el pueblo de Dios, están en un segundo plano, porque ellos presumen tener de parte de Dios una iluminación, ¿verdad? Una nueva revelación que Dios esperó por miles de años hasta que naciera en el 2020 alguien, ¿verdad? Y que esté recibiendo estos sueños, sí, cómo no, ¿no? O sea, están engañados o son conscientemente lobos feroces, ¿verdad? Que saben su negocio, saben cómo manipular, saben cómo engañar a los indoctos e inconstantes, presumen grandes visiones, sueños que Dios les da, presumen tener autoridad divina y presumen que sus sueños aún tienen autoridad más arriba que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto ha ocurrido a través de milenios, y hay una unidad en la Escritura. Pablo escribió en Gálatas, igual lo hemos leído antes, no que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, está diciendo Pablo, mas yo, si aún yo que soy el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, ¿verdad? Una aparición, o una visión, o un sueño, les anuncio otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema o totalmente maldito, abandonado de Dios. Eso significa esa palabra. Ahora, no es difícil identificar que muchas de estas visiones, mis hermanos, no tienen autoridad divina y no tienen nada de divino. Sí suenan interesantes, sí suenan cómodas a nuestra carne, suenan muy atrayentes. ¿Por qué? Porque checa, estos soñadores y visionarios, ¿verdad? Siempre conllevan sus sueños codicia, egocentrismo. Tú eres lo máximo. Entonces tú puedes desear, tú puedes decretar, tú puedes declarar, se trata de ti, vas a tener todo lo que tú desees, solamente písalo, dale vueltas y haz esto y aquello y será tuyo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y diciéndolo en la iglesia y hablando así, te oyes muy espiritual. Pero es un mensaje satánico, mi hermano, porque eso es lo que ofrece Satanás, el mundo, los deseos del aquí y del ahora. Dios no te ofrece, dice, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Y Dios, por eso es muy importante que se puede diferenciar esto cuando pones atención. Y nos lleva hacia dónde, nos dice hasta hacia dónde llevan estos sueños, ¿verdad? A estos soñadores. Vamos al punto número 2. No solamente creen sus propias mentiras, dice el número 2, son inmorales, rebeldes e insubordinados, ignorantes e irreverentes. Es difícil de creerlo.
Pero así es. Y cuando destapas eso te das cuenta que es real. Fíjate, versículo 8 dice, mancillan la carne. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? No están unidos a la vid, no tienen el Espíritu Santo, están entregados a sus pasiones, son esclavos, no tienen poder para libertarse a sí mismo de esos deseos. Y es lo que significa mancillar la carne. Teñir algo o mancharlo, sea ropa, vidrio, lo que sea. También se traduce como corromper, contaminar o pervertir. Y al referirse a la carne se refiere a una profanación moral y física, o sea, pecado sexual. Y como te digo, es muy probable o poco probable que lo veas a simple vista. Pero lo que la Biblia nos está diciendo, lo que Judas nos está diciendo es que en el interior de estas personas, por más espirituales o religiosas que parezcan, ¿verdad? No son así. ¿Cuánto hemos oído de pastores o ministros, sacerdotes, que son pedófilos, homosexuales, incluso violadores, ¿verdad? Se esconden detrás de ritos, detrás de tradiciones, detrás de vestimentas, legalismo, lo cual no es espiritualidad. ¿Por qué? Porque es gente realmente no redimida. No tienen el poder divino para refrenar sus pasiones y por lo tanto viven contaminando sus cuerpos con la vida inmoral que están llevando. Y es algo que tenemos que recordar nosotros, mis hermanos, que decimos ser redimidos, nacidos de nuevo. Lo vimos la semana pasada. Como paquete, Dios nos ha dado como un regalo la santificación. ¿Ok? No tenemos que caer en la mentira de torcer la gracia de Dios, como ya lo aprendimos. Pero Dios está esperando de ti, de mí, por esa nueva naturaleza. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay por acá? Dios está esperando de ti, ¿verdad? Por esa nueva naturaleza, que ames la verdad, que ames la justicia, que aborrezcas tu pecado. Acuérdate, no existe cristianismo más hipócrita que aquel que vive una vida de doble moral. Uno en la iglesia, uno mientras lo ven los hermanos, otro en sus actos privados o fuera de la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y debemos de recordarlo, porque es lo que enseña la Biblia. Dios nos ha llamado a ser diferentes porque nos ha dado el poder de serlo. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen. No les vengan con argumentaciones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y me gusta el final, siempre lo leo, esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Me gusta ese final. Ahora vamos a ver el énfasis de Judas, ¿verdad? De parte de lo que vimos la semana pasada. Son rebeldes e insubordinados. No solamente son inmorales, son rebeldes e insubordinados. Dice aquí, rechazan la autoridad. Ya vimos un poquito de eso, ¿verdad? Atzeteo es la palabra. Violar significa invalidar, rehusarse a respetar, destruir algo establecido, tal como una autoridad, ¿verdad? Y autoridad es la palabra esa, curiotes, dominio, gobierno, señorío. Entonces esta frase significa que estas personas no tienen otro gobernador en sus vidas que su propio corazón perverso y engañoso. Ellos están gobernando sus propias vidas y se niegan a someterse en verdad a la autoridad divina. Y hablamos de eso, ¿no? Que es la esencia del pecado, esta rebeldía, rebelarme contra Dios. Yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Y terminar mi vida diciendo a mi manera, lo hice a mi manera, ¿verdad? Y que todo el mundo, yo fui el potro que nadie domó. Cuidado con esas frases, porque esa es la gente rebelde que rechazó la autoridad. Cuando el principio de la salvación es lo contrario, ¿verdad? Rendición plena a la autoridad divina, la derrota de mí mismo delante de Cristo para que ahora Cristo reine, ¿verdad? Todo esto, como lo estamos viendo, no lo ves a simple vista, ¿verdad? A menos que pongas atención y puedas ver de cerca la vida de este tipo de personas. Pero este tipo de personas, el Señor les decía, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros branqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Entonces ya tenemos eso, ¿verdad? No solamente estas características que hemos dicho, también son ignorantes e irreverentes. Fíjate, blasfeman, versículo 8e, blasfeman de las potestades superiores. Es interesante, esta palabra blasfemar significa eso, ¿verdad? Blasfemeo, injuriar, maldecir, insultar, ultrajar, calumniar.
Y la frase las potestades superiores es la palabra doxa, ¿verdad? De donde viene la palabra gloria. Entonces se puede referir a Dios, se puede referir a ángeles, se puede referir a ángeles caídos y a demonios que habitan en la esfera espiritual, ¿verdad? Primera de Pedro ya los llama, se enfoca más en ellos. Pero estos apóstatas son los que se burlan de Satanás, son los que se burlan de los demonios. ¿Has oído ese lenguaje? Pero la Biblia nos dice que en su ignorancia resulta que también de pronto siguen reprendiendo las obras de Dios mismo. Por eso blasfeman también a Dios. Porque por lo regular este tipo de personas no entienden los planes de Dios. Para ellos, ¿sabes qué significa todo? Mi mejor vida ahora. Y todo lo que se ponga en contra de mi mejor vida ahora es mi enemigo, y seguramente Satanás es el autor. Y es cierto, es verdad que Satanás es el mal en sí mismo, es el malvado, es el vehículo del mal. Pero también la Biblia nos dice que Dios es soberano y que aún Dios lo utiliza para sus propósitos eternos y que nada ocurre sin la voluntad de Dios. ¿Ok? Apartemos algo. Dios es bueno, Dios es santo, en Él no hay maldad, pero en sus planes soberanos permite la maldad. Entre muchas otras cosas, es un tema muy grande, pero para traer arrepentimiento a una persona, para mostrar su justicia y perfección, para mostrar gracia, para mostrar misericordia y perdón, para manifestar su juicio, su poder restaurador. Pero mira lo que dice en Lamentaciones 3, 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y aquí está viendo Jeremías caer la ciudad de Jerusalén por fin, después de años de paciencia de parte de Dios, y pecan y pecan y pecan. Dios destruyó por completo esa ciudad. Y Jeremías está diciendo esto en ese momento. No está reprendiendo a Satanás diciendo, Satanás vino y destruyó la ciudad, lo reprendo. No, está viendo que es una consecuencia de los actos de Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Y está diciendo esto: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Entonces dice, laméntese el hombre en su pecado. Pero un tipo de apóstata ignorante como este, ¿sabes qué? De pronto se halla reprendiendo y blasfemando situaciones que quizá Dios mismo permitió para cumplir sus propósitos. Entonces, no solamente lo blasfeman de esa manera, también lo blasfeman cuando dicen, obliga a Dios, decreta, ¿verdad? Declara, tú eres él en la mano. O sea, Dios ya no es soberano, el soberano eres tú, ¿verdad? El soberano que puede hacer todas las cosas ya no es Dios, eres tú. Imagínate, esto es blasfemo. Obviamente sacan fuera de contexto versículos, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pero al hacerlo blasfeman a Dios y hacen que otras personas le blasfemen, y en especial cuando las demandas egoístas del que declaró en el nombre de Dios y en el nombre de esta falsa fe no se cumplen, ¿verdad? Y todo lo hacen con engaño. Presumen un poder, presumen una fe espectacular, ¿verdad? Que son falsos. Presumen que son exorcistas expertos, ¿verdad? Que siempre me imagino esta imagen de Gandalf, que tienen el poder de Gandalf. No vas a pasar, ¿verdad? Cuando en realidad es una fe falsa, equivocada. Y para ilustrarlo, fíjate cómo Judas nos da una leve interacción celestial entre Miguel, el arcángel Miguel, uno de los servidores más poderosos de Dios, que estaba encargado de proteger a Israel, y Satanás, ¿verdad? El ángel que cuando fue creado era el más hermoso, ¿verdad? El más alto, también poderoso, pero pecó contra Dios y cayó, y Dios lo hizo horrible, ¿no? Pero dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Imagínate, Dios manda al arcángel Miguel a enterrar el cuerpo de Moisés escondido donde nadie lo encuentre, porque quizá el diablo quería tomarlo para iniciar un culto idolátrico a través de Moisés, porque Moisés fue uno de los más grandes líderes de Israel. El punto es que míralos ahí disputando por el cuerpo de Moisés. No me imagino esta lucha. Dos ángeles súper poderosos, en verdad. Pero ¿sabes qué? Checa cómo el arcángel Miguel no comenzó con una declaradera estilo Gandalf. No pasará, y el fuego. No, ¿sabes qué es lo único que hizo Miguel? Lo mandó delante de Dios. El Señor te reprenda. Esas fueron las palabras de Miguel. ¿Y sabes qué? Fue el fin de la disputa. El punto es este, mi hermano. La palabra de Dios nos está enseñando que ni aun los servidores de Dios, quienes son los más poderosos, aunque los ángeles caídos, les hablan así a los ángeles caídos, injuriándolos. Y no porque no tengan autoridad sobre ellos, sino porque no es la manera en la que Dios lo hace. Dice John MacArthur,
y lo cuoto, dice: hablar de manera ligera o profana de asuntos sagrados, de seres sobrenaturales, más allá del nivel humano, es algo que muestra, y lo subrayé, vanidad y presunción. Entonces, chécalo. ¿Dónde queda todo este lenguaje soberbio que parece espiritual, con el que algunos reprenden a Satanás y sus demonios y gritan y rompen bocinas y todo, ¿no? ¿Será señal de que en verdad alguien es poderoso en fe? ¿Tendrá poder sobre el diablo? Gritándole, diciéndole nombres, atándolo y echando al fuego de regreso, al fuego del infierno. Según lo que vemos, no es bíblico que alguien pretenda tener tal poder de atar y condenar a demonios. No es la manera en la que la Biblia nos enseña a tratar con ellos. ¿Quieres saber cómo? Bueno, ese es otro tema, pero lo puedes tú estudiar. Efesios capítulo 6, ¿verdad? Nos dice que andemos en el Espíritu, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, nos dice que nos pongamos toda la armadura, la cual está conformada por la coraza de justicia, ¿verdad? El cinturón de la verdad, la salvación, el evangelio, la palabra de Dios, la oración. Esa es la manera bíblica de mantenernos firmes ante las acechanzas de Satanás. Y Satanás no va a ir más allá de lo que el Señor permita, porque Él no va a permitir que tengamos una prueba o tentación más grande de la que podamos soportar. Es decir, en Cristo estamos seguros. Entonces, Judas nos está advirtiendo: cuidado con algún supuesto pastor, profeta o ministro que tenga una actitud arrogante, altanera y fanfarrona. Porque en la Biblia no se tratan así los asuntos espirituales. Es más, ni siquiera a Cristo lo vemos en esa actitud. Los demonios lo veían y se le postraban enfrente. Y el Señor lo más que gritaba era: cállense. Pero era Jesucristo y los corría, o los sacaba, los expulsaba. Entonces pon atención al lenguaje y a la actitud que este tipo de personas utilizan, ¿verdad? Con respecto a Satanás y a sus demonios. Burlarse de ellos no es tener fe, tampoco es bíblico. Es mostrar arrogancia, es considerarte superior incluso a estos seres, y aparte es ignorancia. Obviamente Satanás y sus demonios no merecen nuestro temor, no merecen ni siquiera nuestra obediencia ni nuestra atención. La iglesia nunca debe estar enfocada en Satanás ni en sus manifestaciones, jamás. Eso es horrible que digan: ay, se manifestó Satanás en mi iglesia. ¡Qué horror! Yo quiero que se manifieste el Espíritu Santo, que se manifieste el Señor, ¿verdad? Que veamos el poder transformador, libertador, consolador de Dios entre nosotros. Pero acuérdate, estos pretenden ser exorcistas expertos, pretenden manifestar un poder sobre Satanás siendo irreverentes e ignorantes, y presumen un poder que no tienen, ¿verdad? Que ni siquiera los ángeles se refieren así a otros ángeles. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros en un líder espiritual? Pues sí, como dice la Biblia, un carácter de humildad, de dependencia de Dios, el fruto del Espíritu. No te dejes apantallar por alguien que actúa soberbiamente. Eso no viene de Dios y no es un buen síntoma si alguien es caracterizado por ser orgulloso y soberbio. Sí, te llama la atención, y cuando te dice: esto es ser líder y tú puedes ser como yo, sí, te jala la carne, pero no es espiritual y no es bíblico. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, hablan de cosas que no entienden, ¿verdad? Se burlan, ignoran. Sí presentan una gran apariencia de piedad, una gran personalidad, hacen grandes espectáculos con estas cosas, manipulan las masas, pero en realidad no tienen idea de los asuntos espirituales. Si es este tipo de persona, más bien deshonran a Dios, ignoran las escrituras y son temerarios. Dice, versículo 10b: y en las que por naturaleza conocen, se corrompen, como animales irracionales. O sea, lo que sí conocen de manera natural, en su manera natural de pensar, como no están unidos a la vid, tienen una manera corrupta de pensar, que los sumerge aún más en su corrupción. Les pasa lo que le pasa al mundo incrédulo. Mira lo que dice en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y checa, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay algo que es evidente en nuestros tiempos, ¿verdad? Que es esta locura moral. La gente incrédula en nuestros tiempos, mi hermano, no está pensando correctamente. Y créeme, puede ser la gente más educada, y la gente que se cree más educada y sabia es la que está pensando más torcidamente. Algo anda mal. Todo este asunto de cambios de sexo, de operar a un niño de 3 años y cambiarle el sexo, por favor, de cambiar pronombres personales
¿verdad? Y decir que alguien dejó de ser hombre y mujer porque se viste de mujer, o incluso porque se disfraza, se mutila en el cuerpo, ¿verdad? El hombre y las mujeres son parte de nuestros genes, de nuestros cromosomas, eso no se puede cambiar, ¿verdad? El que una mujer esté dispuesta a deshacerse del bien, de lo que trae en su vientre, de su hijo, de su carne, eso no es algo que sea sano en la mente, no tiene sentido. La brújula moral está descompuesta. Y de la misma manera, Judas está dando estas definiciones tan fuertes a estos apóstatas. Son irracionales, es la palabra alogos, que literalmente es sin decir palabras. O sea, es la imagen de un animal mudo que no puede hablar de una manera razonable porque no puede razonar. Y ellos dicen, este tipo de apóstatas presumen estar siendo guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y sueltan sus profecías para acá y para allá, pero al final lo único que los guía es su perverso corazón. Dice, como un animal son guiados por sus instintos, no están escuchando a Dios, sino la voz de su perverso corazón, porque realmente no conocen la gracia, no están conectados a la vid, no tienen la libertad que Dios ha dado. Dice segunda de Pedro 2:12, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, se mueven como animales, ¿verdad? Y así como un animal por instinto va y cae en una trampa, así ellos, ¿verdad? A pesar de su imagen, a pesar de su capacidad de palabrear, no es el Espíritu Santo el que los guía, es su estómago, es su orgullo, ¿verdad? Y se creen ellos mismos las cosas que ellos hablan y no se dan cuenta de su perdición. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y es algo que no conocen. Y nadie que no tema a Dios jamás conocerá la verdadera sabiduría, ¿verdad? Y como los ves, serán consumidos por sus necedades. Colosenses también nos dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta. Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Entonces este es un llamado también para nosotros, mis hermanos. Asegúrate que conoces el temor de Dios, que no andes por instinto, que estés unido a la vid, que estés unido a la cabeza, que es Jesucristo. ¿Ok? Ya vimos entonces estas características, más características que Judas nos está dando. Ahora veamos a nuestro punto 3. Vamos a ver 3 ejemplos en la vida de Caín, en la vida de Balaam y en la vida de Coré. 3 ejemplos donde vamos a ver el terreno y también el camino hacia la apostasía, ¿verdad? Punto número 3 nos dice, siguieron el camino de Caín el religioso, ¿verdad? ¿Quién es este? El desobediente y el orgulloso. Religioso, desobediente y orgulloso. Les dice el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. O sea, esta es la primera frase de Judas, ¿verdad? Esta frase ahí de ellos implica qué horror, qué destino les espera, qué dolor, qué angustia por lo que viene para ellos. Ahora, veamos a Caín, ¿verdad? Cuando tú lees en Génesis, al principio, la vida de Caín, puedes observar en él muchas cosas y aprender de su carácter. En primer lugar, él era el primer hijo de Adán y Eva después de la caída, y vemos que tenía un corazón religioso, pero era rebelde y desobediente, ¿verdad? Vamos a verlo un poquito. Caín fue criado por Adán y Eva, imagínate, fuera ya de Edén, ¿verdad? Él y Abel y los demás hijos de Adán y Eva tenían el testimonio del Edén, o sea, Edén estaba ahí, cerrado, pero estaba ahí. Ellos podían ir a la puerta y estaban los ángeles revolviendo las espadas, y donde hay arcángeles está el trono de Dios presente. Por eso es que no es raro que entre Dios, Caín y Abel existiera esta conversación tan personal. Entonces piensa en eso, ¿qué le podía faltar a Caín como testimonio? ¿Verdad? Criado fuera de Edén, viendo el testimonio de Edén cerrado, pero ahí estaba. Criado por padres que tuvieron en su boca el sabor del fruto del árbol de la vida, de padres conviviendo con ellos, que caminaron, saben lo que fue caminar con Dios sin pecado, que supieron lo que era vivir en Edén, el lugar del verdadero deleite, quienes seguramente crecieron dándoles a conocer las promesas de Dios, promesas de libertad. Hijos, viene un descendiente de Eva, de tu mamá, que va a aplastar la cabeza de Satanás, ¿verdad? Y todo va a regresar como al principio.
Piensa en todas estas cosas, piensa en la vida de Caín desde pequeño escuchando todo esto. Pero ¿sabes qué hizo Caín? Lo menospreció todo. No le importó el testimonio de Dios, ni Edén, ni el testimonio de sus padres. Ignora a Dios, ¿verdad? Ignora la manera en cómo sus padres le enseñaron a adorar a Dios y le trae una ofrenda como le dio la gana a Dios. Esa ofrenda lo honraba a él y no honraba a Dios. Y entonces Dios lo reprende y le quiere enseñar a través de Abel, el primer mártir, el primer creyente genuino en Dios. Fue Abel, ¿verdad? Abel, a diferencia de Caín, sí tenía los ojos puestos en la eternidad, en Edén. Para Abel se muestra cuando trae lo más gordo de sus ovejas, es que lo que le importaba era Dios. Lo que le importaba era experimentar lo que sus padres experimentaron: perfección, vida eterna, comunión perfecta con Dios, plenitud perfecta. ¿Y sabes qué? Caín, lejos de aprender, se llena de envidia y amargura y de rebeldía cuando Dios lo reprende y le dice: está mal tu ofrenda que me trajiste. Y no se queda ahí. Fíjate con sus actos lo que le dice a Dios: ¿te gustó el sacrificio de mi hermano? ¿Te gustó mi ofrenda? ¿No te gustó mi ofrenda? Entonces lo que quieres es sangre, ¿verdad? No te gustó el fruto de la tierra, porque yo me dedico a eso. Vamos a ver si a Abel te gusta como mi sacrificio. Ahora él va a hacer el sacrificio, porque ¿sabes qué eso implica? El asesinato de Caín contra Abel, que Caín literalmente le cortó el cuello como una burla, entregándole: ¿quieres sacrificios? Ahí te va a ver si te gusta. No solo pasa eso, fíjate, Dios lo confronta, él se justifica, se hace la víctima, sigue blasfemando a Dios, no lo toma en cuenta, le da la espalda y se va y se construye su propio Edén, como diciendo: no te conozco, Dios, es más, me estorbas. Yo voy a hacer mi propia vida sin ti, con tu vida, con tus bendiciones, con tu mundo, pero lo voy a hacer. Y todo se veía bien padre, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cuánto éxito, Caín! Y ves toda su genealogía ahí, ¿verdad? Pero finalmente él y su descendencia siguieron descendiendo, se corrompieron por completo y nadie de sus descendientes sobrevivió ante el diluvio. Todos quedaron bajo el diluvio muertos. Y ese es el camino del apóstata. Alguien que no le falta testimonio de parte de Dios, no le falta evidencia de su bondad, de la voluntad de Dios, pero es rebelde, es obstinado, es orgulloso, se justifica, se hace la víctima, pone a Dios como el malvado. El del camino de Caín es el que dice: yo quiero el cielo, pero sin Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero no te quiero a ti. No me hables ni de tu voluntad, porque yo soy Dios para mí mismo. Pero ¿qué crees que pasó con Caín? Finalmente pereció. La tierra que tragó la sangre que derramó de su hermano clamó por justicia, y su corazón ciego no arrepentido sufrió las consecuencias, junto con todos sus descendientes, ¿verdad? Y de todas esas generaciones antediluvianas, solo la descendencia de Set, que comenzaron a invocar el nombre de Dios, y a quienes le tomaron en cuenta, de quienes fue parte Enoc, que caminó con Dios y fue llevado al cielo, y Noé y su familia, que se salvaron por el arca. Entonces, asegúrate de ser parte de la descendencia de Enoc y no de Caín, ¿verdad? La descendencia de Caín es un tipo de la humanidad rebelde e incrédula, y los apóstatas siguieron ese camino y experimentarán el mismo fin. Ahora, punto número 4, se entregaron al camino de la codicia y la hipocresía. Dice el versículo 11b: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, fíjate en los verbos, es muy importante que cuando observes la Biblia veas los verbos. En primer lugar, siguieron, pero este segundo verbo es se lanzaron, ¿verdad? Enfatiza Judas. Lanzar es la palabra eco, que significa, derramar, esparcir, arrojarse, abandonarse por lucro, dedicarse a. Y estos apóstatas y falsos maestros literalmente se entregan, se lanzan de cabeza a la codicia y la envidia, sin ningún freno. Su motivación principal de sus falsas doctrinas, ¿sabes cuál es? Amor al dinero, a la fama, a la atención, a la adoración de parte de otros. Entonces date cuenta, un paralelo con Sodoma y Gomorra. Y esta historia tú la puedes leer a partir del capítulo 22 en el libro de Números, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pasando? Balac, rey de Moab, una tierra que tendría que conquistar los israelitas, que también se estaban dando cuenta que Israel estaba conquistando y destruyendo todos los reinos de alrededor, ¿verdad? Que Dios estaba juzgando por su maldad. Pero a él se le ocurre algo distinto, ¿no? Manda a llamar a este falso profeta llamado Balaam para que los maldiga, ¿verdad? Y este falso profeta conocía a Jehová en cierto sentido, sin embargo dejó el camino recto.
O sea, desobedeció la palabra de Dios. Y eso implica que se rebeló deliberadamente contra la Escritura e hizo lo que hacen los falsos maestros. Amó, dice la Biblia, el premio de la maldad. Lo amó más que Dios. Amó más las riquezas que le ofrecía Balac, ¿verdad? Y que le iba a dar por ayudarle con los israelitas. Y checa hasta qué punto los amó. Tan cegado estaba por su codicia que mejor su burra se dio cuenta que Dios lo iba a matar por su maldad. La burra lo salva 3 veces. Primero se desvía, después hace que se raspe contra una pared y termina sentándose la burra, ¿verdad? En un callejón estaba, porque al final estaba, ya no iba a dónde moverse, y ahí estaba el ángel con la espada desenvainada. La burra podía ver el ángel, pero no Balaam, estaba ciego. Y para hacerle ver su locura de codicia, Dios le da voz a la burra y le dice: no soy tu burra, siempre te he servido bien, ¿cuándo me he portado así contigo? Y Balaam, cegado, todavía empieza a hablar con ella: sí, pero si tuviera una espada te mataba, horrible, ¿verdad? Imagínate platicando con la burra. Y el Señor después abre los ojos de Balaam y entonces ve al ángel con la espada desenvainada, listo para ejecutarlo. Y el mismo ángel le dice: si no fuera por tu burra, tú ya estarías muerto y ella viva. Y en su locura de codicia, ni siquiera eso lo hace recapacitar, ¿verdad? Balac lo contrata para maldecir a Israel. Dios lo hace bendecirlo 3 veces. Y si tú has leído las bendiciones, son maravillosas. Es imposible entender cómo este hombre, siendo falso profeta, hablando de parte de Dios, su corazón estaba duro y estaba entregado al amor al dinero, y lo tenían ciego las cosas de este mundo. A pesar de haber visto el ángel con la espada desenvainada a punto de matarlo, a pesar de haber hablado las palabras de Dios, haber profetizado en su nombre, tan consumido por su codicia que encuentra la manera de engañarse a sí mismo y creyendo que podía engañar a Dios. Y él le dice a Balac: Balac, mira, no los puedo maldecir, es que Dios no me deja. Pero pues sí, dame el billete, para que me lo des. Te voy a decir un secretito: mándales a las chicas más guapas que tengas, sedúcelos con tu culto idolátrico de inmoralidad, y ahí los vas a agarrar. Y efectivamente sucede eso, caen en la trampa, miles de israelitas mueren. Balaam obtiene su premio, pero ¿qué crees? No le duró mucho, porque en el capítulo 31 del mismo libro, Balaam termina muerto junto con Balac y con todo su pueblo bajo el juicio de Dios. Y es interesante que Judas lo llama el error de Balaam. Error es la palabra plane, que se traduce como engaño, el extravío, la impostura, la mentira. Y eso es lo que sucede con estos apóstatas, mi hermano. Es difícil identificarlos a simple vista, pero están consumidos por el engaño de las riquezas. No los deja ver la verdadera riqueza eterna en Cristo, y tienen en poco a Cristo, ¿verdad? Y hablando de ellos, fíjate, Timoteo cómo los llama: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Jesucristo se refiere a este engaño en la parábola del sembrador, porque tenemos que aplicarlo hacia nosotros. Debemos cuidarnos de eso, porque hay un fruto y es un camino a la apostasía. El amor al dinero es una de las semillas que no da fruto. Checa Mateo 13, ¿cómo lo dice? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona no es salva. Marcos 4, 18 al 19 lo dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, perdón, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, añade Marcos, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas mira lo que añade: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces tienes que tener cuidado con eso, mi hermano. ¿Cuánto amas los placeres de la vida? ¿Cuán distraído estás con los afanes y las riquezas? ¿Cuánto estás distraído con las codicias de otras cosas? Que dices: ay, no tengo tiempo de eso, porque yo tengo que comprarle los renesotes a mi camioneta, o cosas por el estilo, ¿verdad? El afán de este siglo. Pero nos dice la Biblia que es un engaño, porque nada de eso te vas a llevar contigo, ¿verdad? Y esa es la condición de estas personas, de estos apóstatas. Tienen completamente cauterizada su conciencia al punto de que una burra puede ser más espiritual que ellos. Y cruzaron la línea, la cual es imposible regresar.
están consumidos por su codicia. Tenemos que cuidarnos del amor al dinero, mis hermanos. Y tú dices, bueno, ya fue mucho, ¿no? El Señor dice, no es suficiente, porque estamos tratando con tu seguridad eterna y es un peligro real. Veamos nuestro último punto. Perecieron en la contradicción de Coré, ¿verdad? ¿En qué consiste esta? La insatisfacción y la rebeldía. El no tener contentamiento con lo que Dios te da. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí cambia el verbo, ¿te fijas? Siguieron a Caín, se lanzaron como Balaam, perdón, y aquí perecieron como Coré. O sea, aunque no habían muerto físicamente, espiritualmente ya habían dado un paso de muerte espiritual. Contradicción es una palabra interesante, que es la palabra antilogía. Significa disputa, desobediencia, hostilidad, rebelión, desafío. ¿Quién fue Coré? También puedes ir con calma en tu casa a ver esta historia en Números, capítulo 16. Coré era un primo de Moisés, levita de la línea de Coat. Por ser levita tenía unos privilegios enormes. Podía servir en el tabernáculo, pero hubo un problema. Dios no eligió a su línea para ser parte de los sacerdotes, solamente servidores, y él quería más, ¿verdad? Era un privilegio servir en el tabernáculo, pero él quería ser sacerdote, le pareció poco. Entonces junta a Datán y a Abiram, otros dos de su misma línea, a 250 hombres de la tribu de Rubén, ¿verdad? Y arman una grilla, arman una rebelión contra el liderazgo de Moisés. Y checa lo que dice en Números 16:3. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, todos somos iguales aquí. ¿Qué se creen ustedes, los dueños de la comunidad del Señor? O sea, lleno de orgullo, no nada más estaba contradiciendo a Moisés, estaba contradiciendo a Dios, porque Dios es el que había puesto a Moisés como líder y como mediador, como el profeta, hablándoles la palabra de Dios, y Coré se estaba rebelando abiertamente contra la autoridad de Dios. Vemos después que Moisés responde con mansedumbre, deja las cosas en manos de Dios, vuelven a discutir, les dice, bueno, que traigan sus incensarios y vamos a preguntarle a Dios. Era lo que debe hacer cualquier líder, no tomarlo por su propia mano. Finalmente Dios responde a su contradicción de una manera que no te va a gustar, ¿verdad? Porque muere Coré, su familia, sus 3 compañeros y los 250 hombres. Y sigue la influencia rebelde de este hombre más. Pero checa, leamos rápidamente. Dice Números 16. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció entre todos ellos. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, apártense de esa gente para que yo los consuma de una vez por todas. Versículo 22, pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron, Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y vas a tú enojarte contra todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Versículo 25, Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés les advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Los 2 últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban ahí de pie con sus esposas y con sus hijos. Fíjate hasta dónde llega un mal liderazgo, todo lo que daña. Versículo 28, Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de una manera natural, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron ¿a quién? Al Señor. Checa lo que pasa. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Y si tú crees que con eso aprendieron los israelitas la lección, no fue así. La influencia rebelde de Coré ensució a todo Israel, porque después perecieron otros 15,000. El Señor tiene que hacer florecer la vara de Aarón para que ya se calmen, porque no paraban en sus murmuraciones. Pero esa es la influencia de un apóstata, mi hermano. Terminó con su vida y la vida de otros 253 y sus familias. Pero checa por lo que fue consumido Coré: su orgullo, su soberbia, su rebeldía, su falta de contentamiento, su amor al poder y a los primeros lugares. Y en nuestros días los apóstatas y muchos de sus seguidores tristemente participarán de ese juicio. Por eso dice Judas, ay de ellos, ¿verdad? Y tú puedes pensar, pareciera que están ganando.
Pareciera que se están llevando lo mejor de este mundo, pero el gusto no les va a durar eternamente, mi hermano. Entonces, checa los verbos. Siguieron, se lanzaron y perecieron. ¿Verdad? Estos tres hombres y este trío describe bien el terreno y el camino a la apostasía y nos da un buen retrato de lo que es un apóstata, mi hermano. Tenemos que poner atención. Hay que resumir lo que caracteriza a estos apóstatas, ¿verdad? Son inmorales, son rebeldes, insubordinados, ignorantes, irreverentes. Siguen el camino de Caín, la falsa religión, la desobediencia, el orgullo. Se entregan a la codicia y a la hipocresía. Finalmente perecen por rebeldes y murmuradores. Es algo tan fuerte, mis hermanos, pero necesario. ¿Cuánto necesitamos tener la lámpara encendida, mis hermanos? Caminar con el Señor, porque esto es sutil, mi hermano. Cuando tú te dejas de engañar por tu carácter, cuando menos acuerdas, ya estás bien carnal. Y a mí me ha pasado. Cuando más espiritual me siento, de repente ya estoy súper carnal. Y me doy cuenta porque cómo todas las cosas empiezan a estar mal alrededor de mí. Es algo sutil que nosotros necesitamos estar cuidando. Es algo, no quieres ser engañado como uno de ellos. No quieres caer en alguno de estos errores, ¿verdad? Y recuerda esto, cada una de estas características no está lejos de nosotros. Por eso sí nos surge esto, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Asegurarnos que estamos unidos a la vida, asegurarnos que estamos dando fruto, ¿verdad? Porque esta no es solamente una crítica de ahí, esos apóstatas horribles que están allá lejos. No, es un llamado para nosotros. ¿Cómo andas en el temor de Dios? ¿Cómo andas en tu amor por lo que es bueno, lo que es justo, por la santidad? ¿Te estás divorciando por completo de tus deseos pecaminosos para no dejarte llevar y engañar por el engaño a las riquezas? ¿Qué tal andas en el materialismo? Mis hermanos, estamos en estos tiempos peligrosos, muy oscuros, donde requieres que tú y yo tomemos decisiones firmes, porque esto es real. Y dice la Biblia que fue escrito para amonestarnos, para advertirnos, para animarnos a mantenernos fieles. Y yo quisiera terminar hoy, el día de hoy vamos a tener la cena del Señor. No sé si haya alguien que que no haya dado un paso definitivo de obedecer al Señor, que solamente esté viniendo como una religión, que va de vez en cuando y ay, qué bonito canta, y sí, se siente re bonito ir ahí, pero me siento a gusto, cómodo, siento paz, pero ya hasta ahí. Ya cuando ya me voy a mi casa es otra cosa. Bueno, ¿quisieras dar un paso definitivo de obediencia y entregarte al Señor? Hoy te toca y me toca tomar la comunión. ¿Y sabes qué va a ser la última de este año? No permitas que siga siendo un ritual vacío para ti. Y quisiera invitarte a que hicieras en verdad una decisión de entregar tu vida por Jesucristo, a Jesucristo el día de hoy. ¿Qué significan estos elementos? ¿Te acuerdas? Es el pacto que Jesucristo hizo con nosotros. Antes el pacto era en mis obras, pero yo no podía cumplir ninguna de esas obras, por lo tanto estaba condenado. El día de hoy yo sé que mis pecados hacen separación entre Dios y yo y que necesito un Salvador, que un solo pecado mío me lleva a la muerte y a la condenación. Pero yo sé que en este pan Jesucristo dice que cargó con mis pecados y con su sangre derramada dice que pagó por mis pecados, y su sangre derramada es la sangre del nuevo pacto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y estos corintios estaban haciendo algo muy horrible, no estaban discerniendo estas realidades. Por lo tanto, dice que muchos de ellos estaban enfermos o estaban muriendo, porque lo estaban haciendo a la y se va, sin entender. Estaban viviendo una religión, se estaban emborrachando, estaban atragantándose, estaban peleándose entre ellos y estaban según tomando esto que es tan santo, que es tan perfecto para nosotros. Así es de que por favor vamos a repartir los elementos y vamos a discernir el cuerpo y la sangre del Señor por nosotros, mis hermanos.
Dios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que le pertenezcamos por completo, no a la mitad. Tú tienes que dar un paso y no tomar el camino de estas personas. Acuérdate, es difícil en estas personas poder identificar todo lo que hay dentro de ellos. Eso muchas veces solo Dios lo sabe, o hasta que sale la mugre al final y se revela todo lo que realmente ahí había. Pero en Cristo estamos seguros. Y si tú eres aquel que está a la mitad, deja de deshonrar a Dios. Toma una decisión este día y decide caminar con el Señor. Y Señor, la noche que tú fuiste entregado, Señor, tomaste pan, Señor. Diste gracias. Lo partiste, Señor. Y dijiste: tomen mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí, Señor. Y este pan me recuerda, Señor, tu vida perfecta que viviste en mi lugar, Señor. La justicia perfecta de Dios que cumpliste, Señor, no habiendo jamás quebrantado la ley. Tú, Señor, dijiste de tu Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Señor, y ese es el valor de este pedazo de pan, Señor. Tú hoy ya estás en nosotros si hemos creído en ti, Señor. No necesitamos volverte a meter y a meter. Ya estás en nosotros, ya eres parte de nosotros. Pero en este pan hacemos memoria, Señor. Y recordamos, Señor, que tú no fuiste a la cruz del Calvario para que nosotros siguiésemos siendo como estos apóstatas, amando las cosas de este mundo, amando nuestra carne, Señor, rebelándonos ante ti, siendo inmorales, siendo desobedientes. No, Señor. Eso sería volvernos a parar en tu sangre, Señor, volvernos a parar en tus heridas, en esos clavos, Señor, y eso no puede ser, Señor. Hoy nos arrepentimos de todo eso una vez más, Señor, y venimos delante de ti, Señor, y hacemos memoria, Señor, y recordamos con mucho honor y con mucho agradecimiento y adoración que tu cuerpo perfecto fue partido, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Puedes tomar el pan. De la misma manera tomaste también la copa, Señor, después de haber cenado. Y dijiste: esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? Que es un pacto unilateral, que no está condicionado a tus obras o sacramentos o lo que tú quieras hacer. No, es a lo que Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, terminó. El único mediador entre Dios y los hombres lo terminó por completo. No hay más que agregarle, no hay nada que quitarle. Y significa que si estás en Cristo, eres perdonado, eres lavado, y nada te puede arrebatar de su mano. Y que tienes un lugar en los cielos por pura gracia. Y no podemos tomar esa gracia y, como estos apóstatas, torcerla para nuestro libertinaje. Mientras tomas esta copa, recuerda lo que hizo Jesucristo por ti. Y dile: Señor, soy tuyo, Padre. Yo quiero ver este regalo de santificación en mí, Señor. Y quiero caminar en obediencia, no por otra cosa, sino por amor a ti, porque te elijo a ti, Señor. Porque te quiero a ti, Señor. Porque decido entregarme a ti, Señor. Porque ninguna de las cosas de este mundo he creído que me van a dar nada, absolutamente nada, ni una milésima de la vida eterna que tú me ofreces. Señor, gracias por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre. Y te honro, Señor. Tomando esta copa, recuerdo, Señor, que en ti estoy seguro, Señor. Y te agradezco hasta lo sumo, Señor, porque mi sangre es la que debió haber sido derramada. Yo debía haber muerto, pero tú fuiste muerto en mi lugar, Señor. Puedes tomar la copa. Gracias, Señor.
Señor, y recordamos todas estas cosas, Señor. Gracias porque este año nos permitiste celebrar 12 veces la cena del Señor, la comunión. Gracias porque cada domingo pudimos recordar tu gracia y tu misericordia y tu perdón y tu salvación y tu redención. Gracias, Señor, porque como dice el versículo 26, así pues todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga, Señor. Y con esto declaramos, Señor, que tú no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste con poder al tercer día, venciendo al pecado, venciendo el poder de la muerte, Señor. Y estás sentado a la derecha del Padre. Y al tomar esta copa y este pan, anunciamos que tú vienes de vuelta por tu iglesia, Señor. Y que te estamos esperando, Señor. Que queremos que vuelas muy pronto, Señor. Y queremos ver tu gloriosa rostro, Señor. Y que nos tomes para contigo, Señor. Y que finalmente hagas justicia en este mundo, Señor. Y establezcas tu reino, Señor. Gracias, Padre. Mientras meditas en estas cosas, vamos a hacer un cantito más. Nos despedimos. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay de justicia para mí, defensa a mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay de justicia para mí, defensa a mi favor. Jesús, tu sangre es. Y que nos puede perdonar, que nos puede transformar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Y que nos lava de maldad y con Dios nos da amistad. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu cruz de gracia nos habló del corazón de Dios, al camino nos abrió. Y hoy me acerco sin temor, no confiando en mi virtud, por tu sangre, Jesús. Que nos puede perdonar, que nos puede perdonar, que nos puede transformar. Solo de Jesús,
gracias por tu preciosa cruz, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias porque nada nos puede separar de tu mano. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presente, que cada uno de nosotros hayamos hecho una decisión firme de seguirte, Padre, y que nos libres del camino a la apostasía, Señor, y que nos permitas confesar y arrepentirnos de cualquier cosa que no te agrade, Señor. Llévanos con bien esta semana. Bendice a mis hermanos, Señor. Que tu precioso rostro resplandezca en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en la comunión, Señor, tu precioso sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.